En todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Bienvenidos. Queridos amigos del canal Cristovisión, me alegra mucho que estén con nosotros en este Faro en la Noche. Hoy tenemos como invitado a alguien que ya nos ha acompañado, es amigo de esta casa del canal Cristovisión y es tal vez uno de los más notables estudiosos e importantes juristas de nuestro país, el doctor José Gregorio Hernández, con quien vamos a trabajar y vamos a que nos ayude a entender ciertos temas de nuestra Constitución y de las reformas constitucionales que están ahora en camino. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, padre. Un cordialísimo saludo a usted, a todos los directivos de este importante canal Cristovisión y por supuesto a los televidentes. Vamos a entrar en materia. Colombia está en vilo de la reforma constitucional. Se ha dicho, se va a reformar la Constitución, se le quiere, algunos dicen, es el gobierno, sobre todo, es el marco jurídico para la paz. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir muchas cosas. Y voy a hablar con entera franqueza, padre, porque es importante que los colombianos entiendan que ese lenguaje que a veces se utiliza por parte de los políticos y de quienes dirigen la cosa pública es un lenguaje a veces lejano, incomprensible para el hombre común y corriente, de manera que hay que decir las cosas por su nombre. Yo creo que esta tendencia a reformar la Constitución que se ha venido dando en los últimos años, tenemos en 20 años de vigencia de la Constitución de 1991, bueno, ya vamos a cumplir 21. En esos 21 años, una Constitución muy joven, le hemos introducido ya 35 reformas hasta ahora, por actos legislativos del Congreso, rompiendo muchas veces el espíritu original de la Constitución. Y están en ciernes 3 más, la reforma a la Administración de Justicia, que el padre menciona, la reforma en el caso de la paz, el marco jurídico para la paz al que también nos vamos a referir, y posteriormente están pensando en modificar las reglas sobre fuero militar. Eso apenas por ahora, después vendrán otras reformas y entonces ya tendremos 40, 45 reformas de la Constitución, despedazando el estatuto que se hizo en 1991, que dicho sea de paso, no es perfecto, evidentemente no es perfecto. Para mi gusto, la Constitución del 91 es una Constitución que tiene muchas contradicciones y ahora con las reformas muchas más, y que tiene vacíos, está mal redactada en algunos aspectos, en fin. Pero es la Constitución de Colombia y respondía a unos criterios básicos de los constituyentes de 1991, a una cierta filosofía, por ejemplo, sobre el Estado Social de Derecho, y yo creo que todo eso se ha venido resquebrajando de tal manera que en pocos años vamos a tener una Constitución irreconocible, infortunadamente. Eso sin dejar de ver también que la Constitución en muchos casos ha sido desfigurada y tergiversada por interpretaciones y hasta por fallos de las altas corporaciones de justicia. Ahora bien, en cuanto a las reformas que se programan en este momento, la que se encuentra en el primer nivel de la discusión pública es la reforma a la Administración de Justicia. Y en ese plano también hay que decir las cosas por su nombre. ¿Qué es lo que el ciudadano común y corriente espera de la reforma? Que la congestión existente en tribunales y juzgados en todo el territorio nacional pudiera aliviarse por lo menos, o se disminuyera, o que ojalá se acabara esa congestión, que pudiera tener el ciudadano acceso a la administración de justicia, que se pudiera entender por parte de quien mantiene una controversia de carácter civil, de orden laboral, o quien está involucrado en un proceso penal como parte civil o también como sindicado, que tuvieran una certeza de que hay una justicia pronta y cumplida, que es lo que hoy, digámonos la verdad, no existe. Aquí no pasa. ¿Cuánto se demoran los procesos? 14, 15 años para la primera instancia.
¿Y cuánto se demora un trámite que realmente podría solucionarse de manera mucho más rápida? Bueno, que es larguísimo. Con la oralidad, pues muchísimo tiempo. Pero no se ha llegado, padre, a una conciencia de parte del gobierno en el sentido de solucionar esos y otros problemas de la Administración de Justicia en el proyecto. Y entonces, ¿en qué le gastan el tiempo? ¿A qué dedican ese tiempo de análisis? Primordialmente en ver cómo se modifica la cúpula de la Administración de Justicia, que el Consejo Superior de la Judicatura unas veces dicen que lo van a suprimir, otras veces dicen que lo van a dejar, que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que los periodos de los magistrados, otro poco de cosas que realmente no son las que resultan del interés del ciudadano común. Esto que nos deja ver este análisis, doctor, hace pensar que entonces lo que importa es como la lucha de poderes, quién tiene más potestad, quién tiene el control sobre quién. Sí, infortunadamente así es. Eso significaría una reforma politizada. Es una reforma politizada. Politizada en el mal sentido, porque la política en sí misma es digna, porque la política es el manejo de los altos asuntos del Estado. Pero lo que tenemos hoy por hoy es una política puramente cortoplacista, una política que mira a la coyuntura, a la conveniencia momentánea o, infortunadamente también, al personalismo, que muchas veces se va adueñando de las cosas. Cada gobernante quiere dejar su huella, por ejemplo, en la Constitución. No importa qué huella deje, entonces no nos preocupa tanto el contenido. Lo único que queremos es reformar la Constitución, cualquiera que sea la reforma. Esa es una irresponsabilidad. Y en el Congreso, infortunadamente también, lo que hay es una falta de criterio y una falta de independencia. El Congreso es finalmente, hoy por hoy, una dependencia del Palacio de Nariño. Entonces el gobierno saca adelante sus proyectos con sus mayorías por pupitrazo, cualquiera que sea el gobierno. No estoy criticando específicamente a al actual, no. Es un mal que ha venido desarrollándose en las últimas décadas, que los gobiernos se convierten en los dueños del Congreso mediante los estímulos de carácter económico, presupuestal y otras formas de manejo de las cosas burocráticas, por ejemplo. De manera que llega el Congreso a perder su identidad, que debería ser el representante del pueblo. En realidad no es el representante del pueblo, sino el representante del gobierno de turno. Esa realidad que usted nos cuenta hace pensar que como que es más fácil manejar al Congreso que manejar las Cortes. O sea, ¿las Cortes son más independientes o también se pueden politizar? Yo creo que sería mucho más fácil si se tuviera una clara conciencia de aquello que Montesquieu proclamó hace ya siglos y que se consagró en las constituciones. La idea de que el poder debe someterse al derecho, de que el poder a la vez no puede estar concentrado en cabeza de un solo cuerpo o de una sola persona, sino que tiene que haber mutuos controles, pero que cada cual tenga también conciencia sobre lo que tiene que hacer. El Congreso lo suyo, los jueces lo suyo, el gobierno lo que le corresponde en cuanto a la administración, en cuanto al gobierno o dirección de los asuntos públicos, en fin. Pero para eso precisamente está la Constitución. Sin embargo, aquí hemos llegado a un problema de manejo de los asuntos públicos que consiste en que si la norma estorba para un objetivo inmediato, modifiquemos la norma, cambiémosla. Entonces, si la Constitución viene a ser una talanquera, hombre, no importa, hagamos una reforma constitucional, quitémonos esa disposición de encima y sigamos adelante. Ese es un problema que conduce a concluir por parte de quienes miramos los toros desde la barrera, los académicos específicamente, que no hay una responsabilidad en el ejercicio
del poder de reforma de la Constitución, ni tampoco en el cumplimiento de la función legislativa. Y hay otro inconveniente que resulta de eso. Estamos judicializando todo. No sé si los televidentes lo habrán notado. Todo hoy se lleva a las decisiones de los jueces. Sí, sí. Y a los procesos penales. Entonces, un funcionario comienza a cumplir con su función y al mes, 2 meses ya tiene encima una cantidad de investigaciones de carácter penal, de carácter disciplinario, de carácter fiscal. ¿Hay corrupción por otro lado? Sí, también. Y hay muchas formas de despilfarro de los recursos públicos. Entonces los organismos de control tienen que actuar. Pero tenemos un esquema de judicialización de todo, de permanente controversia, en vez de que cada funcionario se dedicara a lo suyo. Hay en el fondo una cultura del desorden. Esa cultura del desorden y esa fiscalización de todos ante todos no tranca el aparato del Estado como tal. Claro. Es decir, notamos todos los cristovidentes, se prende el televisor y entonces están allá calientes que la reforma, que el magistrado, que el senador, que el congresista, que el presidente, todos ahí en el día a día opinando y calentando el ambiente. Pero lo que usted dice, en el día a día, pues el señor le toca hacer la fila y nada que le arreglan el problemita concreto de procuraduría, de fiscalía, de cualquier cosa. O sea, el día a día no funciona. Funciona claro. En los medios las grandes teorías sobre las leyes. Sí, y además uno ve a los funcionarios defendiéndose. Sí, sí. Le dedican la mayor parte del tiempo a sus propios procesos. Entonces, me inició investigación la Procuraduría, me inició investigación la Personería, me inició investigación la Fiscalía, entonces voy a dedicarme a defenderme. Y mientras tanto, todo lo demás se va postergando. Eso es sumamente grave en una sociedad porque lo que vemos es que el derecho no está produciendo los efectos que debería producir. ¿Para qué es el derecho en una sociedad? Para introducir el orden en esa sociedad, para que cada cual en el ámbito de su propia tarea, no solo el Estado, sino también los particulares, pues se dirija hacia la realización de los postulados de la justicia, por ejemplo. Pero eso es lo que se busca. Y no es lo que necesariamente estamos logrando nosotros. Muchas veces se utilizan las normas de derecho, una multitud enorme de normas que tenemos en el país, para algo completamente distinto al objetivo que debería tener. Entonces, en lugar de generar el orden, se genera el desorden en la sociedad. Pero yendo a las reformas, padre, lo que usted me preguntaba inicialmente. Por ejemplo, me hablaba de la reforma a la administración de justicia. Yo creo que sí se necesita, en buena parte, que algunos aspectos constitucionales se toquen. Y los van a tocar en esta reforma que se está tramitando, que no sabemos en este momento, no sabemos si se hunda o no se hunda. Ya vamos por el 5º debate, vamos para el 6º, son 8 debates. Pero en esa reforma se quiere tratar el asunto de los mutuos controles entre Cortes y Congreso. Y allí, desde luego, la Constitución sí presenta una falencia, y eso hay que solucionarlo. Es que los magistrados de la Corte Suprema, por ejemplo, son los que juzgan a los congresistas. Pero a la vez, a los magistrados de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo de la Judicatura, ¿quién los juzga? El Senado de la República, por acusación de la Cámara de Representantes. Y allí es donde aparece la famosa comisión de acusaciones, que adelanta la investigación previa y que presenta los elementos básicos a la Cámara plenaria, para que la Cámara a su vez decida si acusa o no acusa al funcionario. Pero usted ve que entonces el uno vigilado por el otro y a la vez es el vigilante. O sea, entonces tenemos ese choque. Y no solamente el vigilante, sino que es el juez, es el que lo puede condenar. Y queda entonces, como una sensación de que
mientras que usted no me toque, yo no lo toco. Exacto, es un cruce que llega a la impunidad, en realidad, porque muchas veces, pues cuando uno verifica lo que ocurre en el acontecer diario de las Cortes, y estuve yo 9 años en la Corte Constitucional, lo que encuentro es que pues algún ciudadano que queda descontento con una decisión enseguida presenta una queja ante la Comisión de Acusaciones contra el magistrado respectivo. Y presidente de la República que se considere tal en los últimos años, tiene 80 o 90 quejas allá en la Comisión de Acusaciones y se quedan ahí. Entonces no hacen tránsito, no evolucionan hacia resultados. Muchas veces las quejas son completamente infundadas, no tienen sentido y todo se congestiona y por lo tanto al final nos quedamos en que los casos verdaderamente importantes se confunden con esos casos que no tienen ningún interés y ni ningún sentido y finalmente no hay nada en cuanto a resultados desde el punto de vista de la función de control. Eso sí ameritaría que se pensara muy bien en una reforma para saber quién juzga a los magistrados de las altas cortes, quién juzga a los miembros del Congreso, quién puede juzgar al presidente, al vicepresidente de la República, a los ministros, al procurador, al contralor, en fin, todo eso necesita de un estudio. Y es que mi tesis, y lo he discutido públicamente en estos días a propósito de la reforma a la Administración de Justicia, consiste en sostener que una reforma a la Administración de Justicia no se puede improvisar, que en esta materia tenemos que sentarnos a discernir los distintos conceptos, a evaluarlos, a proponer pues algunas medidas, pero pensadas, meditadas, serias. Lo que se está haciendo es improvisar. Hoy proponen una cosa, como decía hace un rato, mañana proponen otra completamente distinta. Fíjense lo que pasó con el fuero militar. El fuero militar está en la Constitución, está consagrado, para que los militares en ejercicio de su actividad no sean juzgados por alguien que desconoce completamente el interior del cuerpo respectivo, que no sabe cómo se comportan en las operaciones militares, etc. Pero también es cierto que el fuero militar, hoy por hoy, se considera, se entiende que es excepcional, extraordinario, porque si hay un crimen de lesa humanidad, pues allí no puede venir la justicia penal militar a juzgar, sino que tiene que ser la justicia ordinaria. Eso lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pero el gobierno presenta improvisadamente un proyecto de artículo que introducen a la brava en el texto de la reforma a la Administración de Justicia, se debate, se aprueba en los primeros pasos, en los primeros debates en el Congreso, y después el gobierno decide retirar el texto. De todas maneras, los congresistas aprueban el texto, no lo retiran, siguen los debates, el gobierno insiste en retirarlo. Convoca una comisión de juristas para preparar otro proyecto distinto sobre fuero militar. Ese se presenta, ya va en este momento en 3 debates en el Congreso y es otra reforma constitucional, pero improvisada. Lo que merece crítica en este momento es la improvisación. ¿Por qué no hacemos un alto en el camino? Nos detenemos a mirar las cosas con participación de las altas cortes, con participación de los abogados en ejercicio, de los empleados judiciales. El empleado intermedio nunca dice nada, nunca se lo oye en esa materia de administración de justicia. La academia, los profesores de derecho en las distintas universidades, las regiones, porque no todo lo podemos estar decidiendo en Bogotá, hay necesidad de escuchar a las regiones. Todo eso para que salga una reforma que sea participativa, porque hemos participado todos en su construcción, y que responda verdaderamente a las necesidades de la sociedad, y una reforma pensada, estudiada, que técnicamente también esté bien concebida. Eso no es fácil.
Estamos en Faro en la Noche, ya volvemos. Doctor José Gregorio, esa reforma también tiene que generar un marco jurídico para la paz, así lo dice el gobierno. Sí. Han presentado algunos reparos algunos organismos internacionales de derechos humanos, diciendo, a ver, esto significa que los delitos de lesa humanidad y los delitos que no van a tener pena, se les perdona la pena, estos empiezan a ser políticos, los grandes líderes guerrilleros, hasta los mismos que están en las cárceles por paramilitares han presentado sus objeciones, porque si a ellos sí, porque a nosotros no. Frente a eso, ¿qué se puede decir? Yo estoy de acuerdo con la advertencia que ha hecho no solamente Human Rights Watch, sino con la advertencia que han hecho varios juristas, inclusive el expresidente Álvaro Uribe ha aludido al tema, me parece que razonablemente, en cuanto a que esto es un verdadero peligro, el que hay en el contenido del proyecto, de impunidad para los grandes crímenes. Es que, desde luego, somos partidarios, la mayoría de los colombianos, de utilizar caminos diferentes a la sola guerra para lograr alcanzar la paz. El propósito es la paz. Ese propósito es bueno. Y desde luego el gobierno tiene que buscarlo con la colaboración del Congreso, de los jueces y de toda la sociedad. De eso no nos apartamos. El asunto está en el medio, no en el fin que se busca. Y yo creo que el fin no justifica los medios. Hay que mirar cuál es el medio. El medio no puede consistir, y esa es la advertencia que se ha hecho desde muchos frentes, en cerrar toda posibilidad de administración de justicia para crímenes que verdaderamente han afectado de fondo a la comunidad, a las personas, a los que han implicado desconocimiento de los seres humanos, de su dignidad, de sus derechos. Hay crímenes de lesa humanidad que hoy por hoy en el derecho internacional se exige que sean castigados, que haya verdad, que haya justicia, que haya reparación. Claro. Todo eso está previsto en los grandes lineamientos del derecho internacional y también en nuestro sistema constitucional vigente. Entonces no podemos abrir las puertas de una manera tan descuidada, diría yo, para que quienes han cometido crímenes de esa naturaleza queden impunes y peor, que se vinculen inclusive a la actividad política, que los veamos después a quienes han cometido esos grandes crímenes dictando las leyes o gobernando. Me parece que eso no es conveniente desde el punto de vista de la sociedad colombiana, que tampoco transmite un buen ejemplo a las generaciones del futuro. Es que el crimen, especialmente cuando tiene esas características, no puede pagar, no puede ser que además discriminemos y que alguien que por necesidad, por ejemplo, roba, el que se roba, no vamos a decir un pan como normalmente se menciona el ejemplo, pero alguien se roba un reloj, un celular, una bicicleta, y esa persona prácticamente quedó de por vida ya marcada por ese delito. Y tenemos a miles de personas en esas circunstancias que están en las cárceles, nadie piensa en esas personas, aprenden de todo. Aprenden todavía más. Correcto. Acerca del delito en las cárceles, que son escuelas del delito. Eso también lo tenemos que decir. Y frente a ellos que cometieron delitos, llamémoslos menores, no quiere decir que no sean delitos, son delitos y son delitos que tienen que ser castigados. Pero frente a esos a los que condenamos casi de por vida por esos delitos, tenemos a otros grandes delincuentes y esos grandes delincuentes quedan exonerados de responsabilidad por un proceso
en el que además se le da al presidente de la República la facultad de escoger. A estos sí los cobijo con un perdón, a estos no los cobijo con el perdón. Me parece que eso hay que pensarlo con mucho cuidado. No nos podemos precipitar al pupitrazo solamente para que después, al final del acto legislativo, cuando comience a regir, el presidente quede con todas las herramientas para pasar a la historia como el que logró la paz, pero una paz entre comillas, descuidando además otras cosas, el trasfondo social que tiene esta guerra en la que estamos involucrados los colombianos hace 50 años. Hay necesidad de que el Estado piense en las comunidades, especialmente en zonas muy abandonadas del territorio, en donde hay hambre, en donde hay miseria, en donde no se tiene acceso a la educación, acceso a la salud, en fin. Todas esas zonas son caldo de cultivo para que no solamente nazcan, sino que crezcan y se desarrollen los movimientos subversivos. Entonces, hacemos la paz con unos y los vinculamos en los cargos públicos, les perdonamos todos sus crímenes y vienen otros detrás que van a continuar. Mire que lo que ha ocurrido con el paramilitarismo, se hizo un proceso, llamémoslo de paz con ellos, delincuentes comunes, se dictó una ley de justicia y paz, se establecieron unas penas entre 5 y 8 años, que son unas penas verdaderamente irrisorias frente al tipo de crímenes que fueron cometidos por ellos. Después los extraditaron, los mandaron a los Estados Unidos a que negociaran sus penas y a ellos les gusta ir a esa negociación y no le responden a la justicia colombiana ni a las víctimas, y en cambio no los desmontamos porque si bien se acabaron las grandes organizaciones, están ahora las BACRIM, las bandas criminales en buena parte del territorio nacional haciendo de las suyas. Ese marco jurídico para la paz contemplará este tipo de fenómenos, no lo he visto. Es decir, como que esta reforma lo que pretende es llegar a la paz, sea como sea, dándole carta blanca al presidente. Eso significa... Dándole carta blanca al presidente, que el presidente proponga y haga lo que quiera, que negocie tranquilamente con los miembros de los movimientos armados lo que él estime del caso. Y por eso también la misma ley dice que solo tendría vigencia 4 años. O sea, eso se pensaría entonces en una futura reelección o algo así. Pero además dice que hacia el futuro no se podrá volver a legislar sobre esos temas. Eso no es amarrar al Congreso. Eso es inconstitucional. Eso rompe la función misma de la función legislativa. ¿Cómo le van a prohibir a los congresos del futuro que legislen? A los gobiernos del futuro que presenten proyectos de ley o de acto legislativo. Eso no se puede prohibir, pero lo están prohibiendo en este proyecto. Pero una cosa sí es inconstitucional, usted mismo lo ha dicho. O sea, yo no puedo decirle a los futuros que no legislen ni hablen de eso, porque ya se habló. Eso no... Porque es únicamente para el gobierno del presidente Santos. Eso realmente no tiene ningún sentido. ¿Y qué pasa si no logra la paz el gobierno del presidente Santos? ¿Qué vamos a hacer si no podremos en el futuro dictar normas? No tiene ni pie ni cabeza. Y en ese sentido creo mucho más razonable que también en ese caso dejemos el proyecto allí, no avancemos, estudiemos. Mire, padre, que en este momento tampoco el clima para un diálogo es propicio. La guerrilla de las FARC nos promete a los colombianos hace unos meses, mediante un comunicado muy solemne, que no volverán a secuestrar, y tienen secuestrado a un periodista francés. Y bueno, y entonces, que no vuelven a cometer crímenes contra la población civil y los ataques en los municipios del Cauca o de Nariño, en donde mueren niños, ancianos, mujeres, que no tienen nada que ver con el conflicto. Eso será digno en cuanto a la posición del gobierno
de sentarse a dialogar con estas personas, no sé, es bastante difícil. Yo he sido amigo del diálogo, padre. Me gusta el diálogo, me parece que es importante, pero poco a poco me he ido desilusionando de las posibilidades de diálogo porque normalmente ha venido produciéndose un fracaso de parte del gobierno porque no hay voluntad, creo que de una parte ni de la otra, una voluntad genuina de paz. Se han explorado muchísimas fórmulas, gobiernos anteriores, ahora para la solución del conflicto armado. Sí. Pareciera que ya se agotaron y que ni siquiera esta sería la más conveniente. Algunos podrán decir, no, es que la que no se ha agotado es el cumplimiento juicioso de la ley y el derecho. ¿Qué fórmula hay entonces para lograr que este conflicto, que todos los colombianos desearían que terminase? Bueno, el gobierno, desde luego, y dice el presidente, en eso tiene razón, que tiene en el bolsillo las llaves de la paz. Pero hay que pensar muy bien en el diseño de una estrategia, que por una parte implique que el Estado sigue cumpliendo con su labor, porque tampoco podemos decir que el ejército no vuelva a recorrer el territorio nacional y que existan zonas vedadas para el ejército, para la Armada Nacional, en general para la fuerza pública. Eso no lo podemos evitar, porque si nosotros decimos que hay zonas vedadas, pues volvemos a los errores del pasado. Allá lo del Caguán, que evidentemente ese fue un error del Estado colombiano. Pero de otro lado, tenemos que pensar en soluciones políticas, en concretar a los miembros de la guerrilla para ver si tanto ellos como otros movimientos, no necesariamente son tan solo las FARC, recordemos que está el ELN, que todavía no se ha llegado a una solución con ellos, concretar la voluntad para ver si nos sentamos a conversar, pero no al precio del despeje, por ejemplo, o de ir aceptando absolutamente todo lo que ellos propongan, porque la sociedad tampoco puede quedar inerme. Entonces, yo diría, resumiendo, sí, diálogo, pero que la fuerza pública siga cumpliendo con la tarea que le corresponde. O sea, este conflicto va para largo, no va es para largo, solución de 4 años. Y yo no creo que se solucione con este marco jurídico para la paz, a no ser que todos estemos de acuerdo en que haya completa impunidad. Entonces la sociedad colombiana se aparta por completo del derecho internacional y decimos que nuestra solución consistirá en que no se castiguen los grandes delitos y en que todos sigamos adelante con posibilidades inclusive de participación política y de liderazgo de quienes cometieron los crímenes. Antes de pasar a comerciales, si llegase a suceder eso, si llegase a suceder eso, es decir, listo, hagamos la reforma, no interesa. Borrón y cuenta borrón nueva. Y cuenta nueva. Eso no tiene una auditoría internacional, una opinión internacional. O sea, a nivel internacional la Corte Interamericana, la Corte no se puede decir, esto no se puede hacer país, o no. Somos autónomos de hacer lo que queramos. Pues después van a venir, por eso tal vez prohíben que se legisle hacia el futuro en el proyecto, porque van a venir congresos posteriores y gobernantes posteriores que si a lo que se llega es, por ejemplo, a algo similar a una ley de punto final, la deroguen, la modifiquen, sencillamente acaben con el punto final y reanuden los procesos. Eso puede pasar. Ocurrió en Argentina y ocurrió en Chile. Y entonces ahora más investigaciones sobre aquellos que hicieron. Claro, entonces vamos a decir, nos perdonamos todos, quedamos todos muy bien, no hay ninguna clase de procesos. Los movimientos subversivos no se van a acabar, entonces ya no serán estos, sino serán otros. Quizá con otros nombres.
Entre tanto, en las cárceles muchas personas por delitos menores, lo cual es una injusticia y es una falta contra la igualdad. Y hacia el futuro puede venir un nuevo Congreso, un nuevo gobernante que diga, no, no podíamos conceder ese perdón, vamos a reanudar los procesos. La comunidad internacional o puede intervenir la presiona. Corte Penal Internacional, que es lo que avisa Human Rights Watch, que la Corte Penal Internacional podría en algún momento definir, como en Colombia se ha dado lugar mediante esta norma a la impunidad respecto de crímenes de lesa humanidad, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, que tiene a su cargo justamente la sanción por los peores crímenes contra la humanidad, va a intervenir y va a juzgar a esos criminales y los va a sancionar. Entonces... O sea, así el Estado diga que les perdona, la Corte Penal Internacional puede decir... A no ser que Colombia decidiera retirarse de la Corte Penal Internacional, que eso sería a mí me parecería una defecio. Sería un despropósito total. Sí, no. Entonces el gobierno tiene que pensar muy bien. Si quiere sacar ese proyecto adelante, consulte con el derecho internacional. Entienda que Colombia no puede aislarse del mundo. Es que en este momento, este es un desarrollo que viene, como usted lo sabe, desde cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Claro. El derecho de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la búsqueda de verdad, de justicia, de reparación frente a los grandes crímenes, no nos podemos nosotros aislar porque eso corresponde a una tendencia universal. Y me parece muy oportuno que una ONG que se ha mencionado siempre como de izquierda, ¿no? Sí. Y frente a un posible proceso con las FARC, venga y le avise al gobierno, mire, tenga cuidado. Me parece que es muy oportuno el llamado de atención para que se reconsidere y para que se diseñe un esquema que permita el diálogo, sí, pero sin dar lugar a la impunidad. Sobre todo que frente a la Constitución actual no puede haber amnistía ni indulto frente a crímenes de esa magnitud. Es solamente para crímenes o para delitos políticos, no para delitos comunes. Ya volvemos, estamos en Faro en la Noche, seguiremos conversando en el último segmento con el doctor José Gregorio Hernández. En todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Bienvenidos. Doctor José Gregorio, también hay un tema que hace poco Monseñor Juan Vicente Córdoba se pronunció en uno de sus comunicados sobre el cuidado de que la Corte no cambie el sentido y el concepto de la familia, pensando en la adopción de parejas del mismo sexo, de niños. Hablemos un poco de este tema a nivel constitucional. La familia, la posibilidad de adopción, la posibilidad de matrimonios del mismo sexo. Hablemos un poco de eso. Padre, sobre ese particular, cuando fui magistrado, estuve en desacuerdo con varias decisiones adoptadas por la mayoría de los magistrados en la Corte y presenté salvamentos de voto. Por ejemplo, no estuve de acuerdo en que se diera esa autorización legal para que los homosexuales en su ejercicio, pues allá internamente cada cual que tome su determinación, muy bien, pero que participen en la educación de los menores, a mí no me parece que sea adecuado. Y dejé mi salvamento de voto a ese respecto en la Corte. Progresivamente la Corte ha venido adoptando una serie de determinaciones, tiene una línea jurisprudencial en el sentido de reivindicar los derechos de las personas que pertenecen a estas tendencias
que no son masculinas ni femeninas, que son gays, lesbianas, etc. Bueno, muy respetable, yo no comparto esas determinaciones de la Corte, pero al fin y al cabo hay que acatar el sentido de los fallos. Me preocupa, sí, muchísimo lo que tiene que ver con los niños, porque si se abre paso, como parece que puede ocurrir por lo que se ha venido conociendo de las últimas determinaciones de la Corte, y hay una acción de tutela en curso que pronto va a tener que resolver la corporación, parece que la Corte abriría las posibilidades de que parejas compuestas por personas del mismo sexo adoptaran niños. Y yo, con el debido respeto hacia esas personas que tienen todo el derecho de escoger la opción sexual que les parezca, sin embargo, yo creo que eso sí no debería repercutir en los menores. Es que el niño y el adolescente tienen un derecho constitucional prevalente a su desarrollo integral en condiciones de normalidad. Yo no entendería que primero se destruyera el concepto de la familia que consagra la Constitución. Y la Constitución dice clarísimamente que la familia se constituye a partir de la unión entre un hombre y una mujer. La Constitución no dice entre un hombre y varias mujeres, o entre una mujer y varios hombres, o entre dos hombres, o entre dos mujeres, o entre dos homosexuales. Eso no es lo que dice la Constitución. Es entre un hombre y una mujer. Esa es la familia, y la tradición colombiana y la formación cultural de Colombia lo que entiende es eso por familia. Ahora vienen a agregarle, probablemente, pues ya lo comenzó a decir la Corte en la parte motiva de una sentencia de tutela, que no, que eso que allí la Constitución dice sobre la familia tiene que entenderse en el sentido de que la familia es un concepto más amplio y que entonces puede partir esa familia de la decisión de dos personas que pertenecen al mismo sexo. Con lo cual, el niño podría ver perfectamente el espectáculo, que a mí no me parecería edificante, de el papá besando al otro papá o la mamá besando a la otra mamá, y el niño va a pensar que eso es normal, de manera que luego se va a desviar ese niño, puede irse perfectamente por ese camino, y no creo que le convenga a la sociedad colombiana. Además, yo no creo que estemos preparados culturalmente. Si se hiciera verdaderamente una encuesta, o todavía mucho más, si llamáramos a un plebiscito o a un referendo para que el pueblo colombiano se pronunciara, yo estoy seguro de que la mayoría de los colombianos no están de acuerdo con que las parejas homosexuales adopten a los menores. ¿La Corte Constitucional puede cambiar ese artículo? Es decir, ya no va a ser la familia entendida como unión de un hombre y una mujer, sino va a ser entendida así, así, así. No. ¿Lo puede hacer la Corte Constitucional? No, y lo digo con toda claridad y con el debido respeto hacia mis colegas magistrados de la Corte. Yo creo que no puede hacerlo. Es que la Corte se funda para defender la Constitución, no para modificar la Constitución, para preservar el orden establecido en la Constitución, no para cambiar las palabras que usó el constituyente, ni para, muchísimo menos para cambiar el sentido de las normas. Si ese artículo 42 de la Constitución, que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que la unión no matrimonial también es entre un hombre y una mujer, si queremos modificar eso, pues modifiquémoslo por un acto legislativo. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿El Congreso, una asamblea constituyente o el pueblo mediante referendo? No la Corte Constitucional. A ella no le corresponde. Eso sí es claro y definitivo. Está desbordando el ámbito que le compete. La Corte se está saliendo en ese momento. Si nos define a la familia de manera diferente a como la define la Constitución, la Corte se está saliendo del ámbito que le es propio.
desde luego tendremos que acatar el fallo, porque la Constitución es finalmente lo que los jueces dicen que es la Constitución. Pero que quede claro, por fuera de competencia. Si llegase a suceder ese nefasto momento, entonces tendríamos que aceptar o podemos apelar o podemos quejarnos ante alguien. No. O la Corte es autónoma para decir, las cosas son así. Punto. No hay recursos contra las decisiones de la Corte. Lo que podría resultar después sería alguna decisión del Congreso que modificara la Constitución y que ratificara el concepto de familia. Pero desde luego el fallo de la Corte es inapelable y es definitivo, erga omnes, porque obliga a todas las autoridades y a todas las personas. No creo que haya manera de evitar que esa decisión de la Corte tenga efecto, porque hay un pacto inherente a la misma Constitución, y es que las decisiones basadas en autoridad de cosa juzgada de los jueces tienen que ser acatadas. Y si es una decisión de la Corte Constitucional que tiene a su cargo la guarda e integridad de la Constitución y la interpretación de la Constitución, pues hay que respetar esa determinación. Así uno no la comparta. Y yo creo que lo haría la Corte por fuera de la competencia, porque una cosa es interpretar la Constitución y otra cosa es leer distinto a aquello que el constituyente plasmó y hacerle decir a la Constitución lo que la Constitución no dice. En ese aspecto a mí me parece que la decisión carecería de legitimidad, pero no veo un instrumento, un mecanismo para dejar o hacer que el fallo fuera anulado, porque si nosotros buscamos, por ejemplo, la nulidad que podría formularse ante la Corte, el problema radica en que quien decide sobre la nulidad de las sentencias de la Corte es la misma Corte en su sala plena, y seguramente no van a decidir que se anula la sentencia. Voy a poner un caso como para abogado. Supongamos que la Corte llega a decir que son válidas las adopciones de personas del mismo sexo. Si eso fuera válido y esas personas fueran a una parroquia cualquiera y dijeran, queremos bautizar a nuestro hijo y colocar en el registro civil padre, madre, eso obligatoriamente ellos pueden decir, si no lo hacen, nosotros podemos demandar. Pues como ya tendríamos en ese supuesto una sentencia de la Corte, todo el esquema hacia abajo, ley, decretos, ya decisiones judiciales, tendría que acogerse a esa tendencia de la Corte Constitucional. Y eso significaría hasta cambiar los mismos contenidos, o sea, en el colegio, papá, mamá, sí. Entonces ahí, ¿cómo serían? Papá y papá, mamá, mamá. La profesora va a decir, mire, necesito reunirme con sus papás, dos señores que los llegan. Dos señores. Y bueno, y mire esto, realmente, padre, al niño no le hacen falta, eso no lo han comprobado claro. Los psicólogos desde hace tiempos, los dos elementos, el elemento masculino, siempre. El elemento femenino, porque a uno desde la más tierna infancia lo forma la madre en unos aspectos, el padre en otros aspectos. No es lógico decir vamos a celebrar el día. Eso necesita análisis también. Sí, no es lógico decir vamos a celebrar el Día de las Madres y que vaya alguno de los dos papás. No tiene razón, o sea, no tendrían que celebrar. Es algo completamente desproporcionado y lógico que ni siquiera es educativo para. Es antinatural. Ajá. Va contra concepciones además de la cultura. No solamente colombiana, latinoamericana. Yo considero que no estamos preparados para eso. La Corte tiene que pensarlo muy bien, pero si la Corte lo dice, no hay ninguna forma, al menos jurídica, dentro del sistema jurídico actual, de modificar eso que la Corte diga. Sería una sentencia que constituiría un hito
en nuestro derecho público y un cambio fundamental en la concepción del derecho y de la familia. A lo largo de este conversatorio, doctor José Gregorio Hernández, nos hemos dado cuenta que todo el mundo quiere meterle mano a la Constitución. Sí. Todo el mundo quiere, y son 38 reformas que se han hecho. Vamos en 35. 35. Pero con estos actos legislativos que vienen vamos a llegar a 38. Y entonces, ¿qué ocurre con la Constitución? Usted lo dice benévolamente, yo quiero decirlo un poco más crudamente. Todo el mundo quiere manosear la Constitución. Sí. Y la están manoseando y la van a convertir, porque a medida que las cosas se manosean, eso implica que se les pierde el respeto, ¿no es cierto? Claro. Si yo manoseo a una persona, no guardo la distancia necesaria, esa persona, estoy irrespetando a esa persona y esa persona se deja irrespetar. Entonces, hacia el futuro está desvalorizada esa persona. Lo mismo pasa con una constitución. Una constitución manoseada por todos, con una cantidad de elementos de diferente origen filosófico, completamente incoherentes, pues es una constitución que poco a poco va perdiendo la autoridad, la estabilidad, la permanencia que requeriría en el seno de la sociedad. Eso es grave para una sociedad. Eso haría, ya que usted hizo un libro sobre eso, que volviéramos como una patria boba. Sí, más o menos eso. Terrible. En eso estamos ya. Terrible. Si eso llegara a suceder, requerirá entonces en este momento que los colombianos empecemos a reflexionar sobre una posible asamblea constituyente o algún organismo para afiancar de nuevo la razón de ser de la Constitución colombiana, ¿o qué? Yo creo, padre, que si se sigue despedazando la Constitución como está ocurriendo, va a ser necesario que la reconstruyamos. ¿Y eso cómo se hace? Por medio de una asamblea constituyente con los mayores poderes, como la del 91, para rehacer lo que han venido descomponiendo con todas estas reformas irresponsables y con esos enfoques también muchas veces equivocados de los jueces cuando interpretan las normas. Y me refiero muy específicamente a interpretaciones de la Corte Constitucional que han desvirtuado el sentido original y auténtico de la Constitución. Nos queda entonces todo un camino terrible para recorrer, que implicará también que la cultura política de nosotros los ciudadanos sea un poquito más exigente frente a los gobernantes, frente a los candidatos a los consejos, al Senado, a la Cámara, claro. Que no sea como tan variopinto, tan bullanguero, como tan de carita, sino más personas más bien formadas y cultivadas en cuestiones jurídicas. Yo diría que primordialmente lo que ha ocurrido en estos últimos años es que quienes han tomado las grandes decisiones no han sido suficientemente responsables en el ejercicio de su tarea, que no han tenido la dimensión de grandeza que se requeriría para cumplir con una función tan delicada como, por ejemplo, reformar la Constitución. Es que, si usted se pone a pensar, el congresista que vota acerca de una reforma constitucional debería entender que eso implica un futuro de quién sabe cuántos años en cuanto a esa norma que él está votando y que va a comprometer a toda la población colombiana, a todos los gobiernos futuros, a todos los congresos, porque desde luego estamos hablando del estatuto fundamental de la sociedad. Si yo tengo esa dimensión de grandeza y entiendo que la función que se me ha confiado es una función trascendental, seguramente lo hago con mayor responsabilidad y con mayor cuidado. Pero si no tengo esa dimensión y si yo pienso que únicamente tengo que votar porque así se acordó en un desayuno en Palacio, pues evidentemente los resultados no son los mejores. Ah, caramba. Querido doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, todos los cristovidentes estoy seguro que quedamos muy contentos y también muy preocupados. No, muchas gracias. Gracias a sus reflexiones. Este canal es su casa. Muy gentil. Queridos amigos del canal, muchas gracias. Temas muy importantes para compartir. Uno no se puede acostar
así nomás sin pensar lo que significa nuestra capacidad de decidir, de cuestionar y de elegir. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús.